Aludiendo a Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, Marco Enríquez Ominami descartó en la semana que los ejecutivos de la firma brasileña UAS hayan financiado el jet que utilizó su campaña en 2013. Se ha identificado como una arremetida de la nueva mayoría y de Chile Vamos contra el expresidenciable que podría dañar aún más la imagen del líder del PRO. Y queremos ahondar más en este y otros temas, por ejemplo, la reforma laboral. Y para eso ya recibimos al diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, leí la entrevista que usted dio a La Tercera en el día de hoy. A propósito, se refiere a Marco Enríquez Ominami, y me da la impresión que usted ya no lo considera un enemigo peligroso electoralmente, más allá de descartar de plano cualquier alianza electoral. Nunca lo consideré un enemigo peligroso, lo considero un adversario que tenía respaldo y ciudadano, y me gustaría ver las próximas encuestas. Evidentemente deberá tender a bajar, pero cuidado, la opinión pública chilena es bien volátil, así que no nos vamos a llevar alguna novedad al respecto. Sí, usted deja abierta esa posibilidad precisamente hasta en la entrevista, pero usted descarta que puede jugar entonces el mismo papel que jugó en las elecciones pasadas, donde se le culpa de haber potenciado el liderazgo de Piñera. Depende, no depende ya de él, porque yo creo que él está resuelto a competir de todas maneras por una alternativa. Depende de cómo se configure el cuadro en general. Si usted me hubiese preguntado esto mismo hace unos meses atrás, le habría dicho que era sumamente peligroso sobre la base de que la nueva mayoría está planteada la teoría de llegar a la primera vuelta con dos candidatos. La nueva mayoría con dos candidatos, con un candidato fuerte de la derecha, como lo creo que es el presidente Piñera, y con un Marco Enrique de hace unos meses atrás, yo creo que el riesgo de que la segunda vuelta fuese entre el presidente Piñera y Marco Enrique era un riesgo real. Probablemente hoy día no es tanto, pero sigue estando latente el problema al interior de la nueva mayoría. Si la nueva mayoría divide su perspectiva y se presenta con más de un candidato, que algunos lo piensan y con legítimas razones, pero desde el punto de vista electoral creo que sigue siendo un tema peligroso. Volviendo a lo señalado recién, ¿qué podría cambiar en la opinión pública que potencie nuevamente el liderazgo de Marco Enríquez Ominami de la manera que lo tenía y lo venía teniendo hasta hace unos meses? ¿Algo que ocurra en materia judicial? No se me ocurriría que podría repotenciarlo. Lo que sí creo que va a depender mucho también de lo que él señale, haga y diga. Me da la impresión que las explicaciones que hasta la fecha dado han sido insuficientes. Y creo que tratando de objetivar, tratando de no mirarlo desde la perspectiva de que es un adversario político, sino que de perspectivar, lo que no ha quedado claro es si el famoso viaje, si lo financió él, por qué no se reflejó en su rendición, si no lo financió él, qué objetivo tenía, si era simplemente para sacarse estas fotografías publicitarias, y con todo, qué compromiso adquirió. A uno no lo llevan en un yate para pasearlo, ¿no? Sí, él lo califica como una desprolijidad solamente al momento de ponerlo ante el CERVEL. Pero ¿usted todavía sospecha que pueda existir más vínculo entre él y la gente de UAS? Es que las desprolijidades y las irregularidades tienen una diferencia muy sutil y tiene mucho que ver con elementos que probablemente todavía no conocemos, y por eso es bueno dar una buena explicación. Si de pronto las buenas explicaciones son suficientes, hasta ahora claramente no ha habido una buena explicación, porque además las explicaciones que se han dado no se condicen con los antecedentes. Le reitero, si fuese cierto que él financió ese jet con sus propios recursos, en alguna parte tendría que eso expresarse, ya sea en su rendición, porque fue un gasto electoral en consecuencia. Y si no lo fue, si fue anterior, no sé, en alguna parte existe ese gasto. En alguna parte se giró un cheque, ¿me entiende? Alguien pagó. y esas cosas hasta ahora no se conocen. Entonces, claro, en un ambiente como el que estamos, evidentemente las sospechas se acrecientan. Diputado, lo quiero llevar a otro tema y tiene que ver con la reforma laboral que se está discutiendo abiertamente dentro de los partidos de la nueva mayoría, porque hay oposición, como es abiertamente conocido, con senadores de la democracia cristiana, ¿cierto? Los Walker y Saldívar. Ahora, se ha señalado extraoficialmente que ellos podrían estar frente a la posibilidad, para evitar que todos los temas vayan a la comisión mixta, abiertos a apoyar, por ejemplo, las adecuaciones necesarias y la subcontratación, porque ellos definen que son indicaciones del gobierno y por lo tanto están apoyando al gobierno. Si es así, apoyemos el proyecto completo. Y en consecuencia, ¿por qué no apoyaron la negociación interempresa? Porque algunos dice Patricio Walker que no estaba en el programa del gobierno. ¿Y en qué parte del programa está la subcontratación?
Claro, porque la explicación tiene que servir para todas. La explicación para no respaldar la negociación interempresa es porque no está en el programa, yo quiero que me muestren dónde estaba la subcontratación, porque tampoco está en el programa. ¿Ah? Y tampoco está en el programa los quórum de las pequeñas y de las MIPE en general, tampoco está en el programa. Y sin embargo ahí se generó una cosa distinta. O sea, mire, yo creo que la argumentación en torno al programa está un poquitito en la obsolescencia desde el punto de vista en el que estamos, porque desde el punto de vista programático yo creo que la reforma ha cumplido en lo medular. Lo que tenemos que resolver son 4 o 5 retrocesos. Si usted me apura, 10 o 12 retrocesos. Depende cómo se mire. Yo podría agregarle más temas, que para mi gusto constituye un retroceso. Es un retroceso el tema del descuelgue, es un retroceso el tema de la ultraactividad, es un retroceso que los trabajadores por hora faena tengan que tener 12 meses la hora para poder negociar. Le podría seguir agregando temas, pero no quiero insistir. Concentremos en lo que está pendiente. Sí, pero que justamente eso es un tema importante porque a usted se le ha señalado como en parte responsable de la dilación del proyecto. Y ahora también se le identifica como uno de aquellos que pretende que vuelvan, que lleguen a la comisión mixta todos los temas, y no solamente el de la negociación interempresa, que es lo que pretenderían los senadores de la democracia cristiana. Mire, el tercer trámite y la mixta son parte del procedimiento natural de cualquier proyecto de ley, y en consecuencia no tienen nada desdoroso, ni hay que mirarlo desde la perspectiva ni de drama ni de demoníaco. Es parte del proceso de negociación y en consecuencia yo no veo razón alguna para que haya prescindir de ello simplemente porque sí. Si algunos tenemos la impresión, y los socialistas tenemos la impresión, la bancada socialista, que hubo un retroceso en varios aspectos de la reforma en el Senado, y esta constatación la tiene la Cámara en su conjunto. El proyecto que se aprobó en la Cámara es bastante más progre que lo que se aprobó en el Senado. Eso está fuera de discusión. Yo no veo por qué razón no podríamos hacer un esfuerzo para reparar aquello. Ahora, si producto de la correlación, si producto de algunos acuerdos de los que yo no soy parte, eso no es posible, bueno, nos atendremos a las circunstancias. Pero ¿está dispuesto entonces a llegar a un acuerdo en ese sentido? Yo toda la vida he estado dispuesto. Mire, ¿En qué materia está dispuesto? En noviembre del año pasado, señalé públicamente que este proyecto iba a llegar a comisión mixta y que yo proponía que empezáramos a preparar la mixta con la debida anticipación. En noviembre del año pasado. En enero, cuando empezó el frenesí, esto de apurarnos, reiteré lo mismo, no nos apresuremos porque esto va a llegar a mixta. A todo esto, todo el mundo me decía que no. Vamos a estar en mixta. ¿Qué me preocupa? Que se aclare bien lo de la ecuación necesaria. Yo sigo pensando que si es solo para que los trabajadores cumplan las tareas convenidas del contrato, las adecuaciones necesarias no tienen ningún sentido. Para usar la misma palabra, son absolutamente innecesarias. Si la perspectiva es una cosa distinta, si son una especie de, perdóneme el tecnicismo, un John variante acotado, que es el lenguaje laboral, yo preferiría que lo dijéramos y que quedara claro y sinceráramos la posición. Y eso admite una alternativa de reemplazo interno y digámoslo francamente y no nos pongamos colorados por eso, pero digamos las cosas. Pero ustedes no estarían dispuestos a votar un proyecto como ese y por lo tanto si queda abierto las adecuaciones necesarias no lo van a votar a favor. Pero ahí se impondrá la mayoría y perderá la minoría si uno en materia laboral tiene triunfo y tiene derrota. Lo mismo pasa en el interempresa. En el interempresa tal cual como quedó, no hay nada. Mire, hoy día, tal cual como está la ley, existe la posibilidad del reemplazo interno, externo y interno. Hoy día se paga por el reemplazo interno. Con las adecuaciones necesarias vamos a ver cuánto avanzamos. En materia del sindicato interempresa, hoy día es voluntario. Y como se votó en el Senado, hoy día no tenemos sino lo mismo que hay hoy día. Y más atrás aún. Yo entiendo que es un compromiso del gobierno en esto. A mí me gustaría que los mismos que hacen alusión tan frecuente a que respaldan al gobierno, respaldasen al gobierno en esto también. A nosotros nos interesa mucho que haya negociación en la empresa, miren lo que estoy diciendo, negociación en la empresa del sindicato interempresa. Y si para eso hay que hacer una distinción entre las empresas medianas y grandes y las empresas chicas, discutámoslo. Yo no tengo inconveniente en eso. El Estado siempre en esa disposición. Pero le agrego algo. Si vamos a discutir esto, incorporemos también el factor rubro o actividad. De modo tal que si vamos a distinguir entre empresas medianas y grandes y empresas MIPE, bueno, que no solo sea una distinción de tamaño, sino que también de actividad, de modo tal de que todos los bencineros negocien como bencineros, que todos los panificadores negocien como panificadores. No me vayan a decir ahora que esto tiene olor a ramal, porque sigue siendo negociación interempresa en la empresa. Yo, en consecuencia, estoy en la mejor disposición de discutir estas cosas. Sí, pero da la impresión, por lo que usted señala, que está en la disposición de discutirla en cuanto a que de qué forma
se llega a cada una de estas, pero no en dejar afuera ninguna de estas. Por ejemplo, la negociación interempresa, se lo repito, que es un punto que no fue aprobado en el Senado. A mí me interesa que la negociación interempresa sea parte de la conversación de la mixta. Entiendo que el gobierno está en la misma disposición. Me interesa que discutamos el tema de la subcontratación, porque mire, lo dije en la comisión el otro día. Esto no tiene nada que ver con temas laborales. Lo que se está planteando ahí es un tema de una relación civil o comercial entre una empresa mandante y una empresa contratista. Pero mire lo que puede pasar. Yo no sé si esa es la señal que se quiere dar, pero podría ocurrir lo siguiente, y perdone que lo use de ejemplo. Yo soy mandante, una empresa mandante. Lo contrata a usted contratista para un determinado servicio o tarea. Usted está en huelga, ¿no es cierto? Y en consecuencia tenemos un problema. Yo puedo terminar con esa vinculación y contratar a otra empresa. Me entró maquillaje al ojo, así que le pido excusa. Yo contratar a otra empresa para que preste el mismo servicio. Pero ¿sabe lo que puede hacer la otra empresa? Contratar a los trabajadores suyos. Eso podría suceder. ¿A usted le parece que está bien eso? Entonces yo quiero discutir esto, pues. Si algunos me dicen que esto no se puede discutir, quiero que me expliquen cómo resuelve ese problema. Porque usted comprenderá que la huelga desde su empresa vale exactamente cero si los trabajadores pueden ser contratados con otra empresa que me va a prestar el servicio a mí como mandante. O sea, yo estoy en el mejor de los mundos. Entonces algunos me dicen, no, pero es que esto podría afectar a Codelco. Oiga, pero es que no es mi problema Codelco, mi problema son los trabajadores. Si esta es una reforma laboral. Ahora, en ese sentido, el empresariado sigue hasta el día de hoy con fuertes críticas al proyecto de la reforma laboral y señala que está anclada en el pasado. Esa es la forma en que la definen. Yo no sé si habrá algo más moderno, le prometo que no sé si habrá algo más moderno para las relaciones laborales que se establezca el diálogo entre los trabajadores y el empresario. Les juro que no sé si habrá algo más moderno. Puede que suene un poco antiguo, pero yo no sé si el diálogo es premoderno. Pero permítame hacerle una afirmación. ¿Usted ha escuchado alguna vez, a propósito de una ley laboral o de una reforma laboral, que el empresariado no diga otra cosa como la que acaba de decir? Que no diga que esto va a afectar el empleo, que va a afectar la productividad, que va a afectar el crecimiento. ¿Alguna vez usted ha escuchado una cosa distinta respecto de una ley laboral? Mire, cuando se aprobó el seguro de cesantía, se señaló que esto iba a afectar el empleo. ¿Qué de eso ocurrió? Nada. Cuando se aprobó la ley de subcontratación, se dijo que iba a afectar el empleo. ¿Qué de eso ocurrió? Nada. Cuando discutimos la ley, mire, la reforma previsional y discutimos el seguro de sobrevivencia e invalidez, que para que lo pagara el empleador, esta vez se dijo que iba a afectar el empleo. No pasó nada. O sea, estos caballeros, que son los reyes de la incertidumbre, porque ser empresario implica vivir en la incertidumbre, lo único que quieren es certeza, pero certeza afectando a los trabajadores, no las otras incertezas. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Mire, desde que tengo uso de razón, y le quiero contar, sin ánimo de ser vanidoso, que hace tanto tiempo de esto, he escuchado de los empresarios lo mismo. Para mejorar la productividad necesitamos que haya flexibilidad o adaptabilidad laboral. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. En este proyecto de ley hay cuatro alternativas de pacto de adaptabilidad. O sea, formatos en que el sindicato con el empleador se ponen de acuerdo para mejorar jornadas, adaptar, qué sé yo, de forma tal de mejorar la productividad. Están en la ley, están aprobados. Ha sido la petición de los empresarios desde que yo los conozco. Y siguen diciendo que es una mala ley. Entonces, permítame decírselo, lo que pasa es que ellos querían un tipo de flexibilidad, adaptabilidad, en que ellos ponían las reglas y tomaban las decisiones. Ahora, ¿sabe qué es lo premoderno, lo del siglo anterior, lo del siglo pasado? Que ellos señalan que ahora van a tener que conversarlo. Eso es lo antiguo de esto. Diputado, entrando ya en otros temas, nosotros tenemos una conversación que va a aparecer al aire ahora, precisamente a las 10 de la noche, ya, con Matilde Burgos, que entrevista al ministro Burgos, Jorge Burgos. Burgos y Burgos. Así es. Es y como le un pregunta bufete precisamente en cuanto a las definiciones de candidaturas presidenciales, si él apoyaría a Ricardo Lagos, y dicen encantado. Y eso se contrapone con lo señalado, por ejemplo, por Camila Vallejo durante la semana pasada, no me acuerdo muy bien, donde dice que en ningún caso que no representa el proyecto. Mire, estas afirmaciones de que yo por ningún motivo y en ningún caso siempre las relativizo, porque la realidad ha demostrado que son frases completamente vacías. En el caso de Camila Vallejo, así es, efectivamente. Porque yo recuerdo que en algún momento en el pasado también se dijo algo más o menos parecido respecto de Bachelet. Y miren lo que terminamos, con ministro en el gabinete, ministro del mismo partido, la diputada Vallejo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con algunas afirmaciones tan categóricas. Y respecto al ministro Burgos, me parece muy bien, el Partido Socialista tiene 3 estupendas alternativas de candidatura. El presidente Lagos, la presidenta del partido, senadora Isabel Allende, y el ex canciller y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Le queremos proponer al país
que tengamos en esa alternativa, nos fijemos cuál de ellos. Los tres marcan bien, particularmente la senadora Isabel Allende y el presidente Lagos. Sí, el presidente Lagos y el exsecretario general de la OEA han sido criticados durante el último tiempo por su intervención en materias extranjeras, sobre todo Insulza, que está ligado a la causa chilena en La Haya. Lo que pasa es que el que uno respalde una candidatura no significa que tenga que estar de acuerdo con todas las declaraciones que emanan de esa candidatura. ¿Usted no está de acuerdo con el apoyo, por ejemplo, de Lagos a Lula en la carta que firmó? Yo estuve en desacuerdo con las declaraciones del compañero Insulza respecto a Pablo Longueira. Y yo no estoy de acuerdo con las declaraciones que se ha hecho respecto al presidente Lula. Porque en Brasil hay un problema. Hay un problema bastante más grave de lo que uno cree. Y hay una situación de una controversia social, política y judicial tremenda. Y yo creo que hay que dejar que los tribunales brasileños hagan su pega, como esperamos que los tribunales chilenos hagan la suya. Y lo que yo no quiero para los tribunales chilenos no me gustaría declararlo para los tribunales brasileños. Creo que hay que tener el mismo estándar. Diputado Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches, que esté muy bien. Nos separamos.